Roger Celi ya con nosotros. Roger, gracias por aceptar la invitación, gracias por el tiempo que nos dedica. Bienvenido a Noticias 360. Buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Empecemos algo, siendo parte de este observatorio legislativo, la lectura dada, porque claro, uno dice muerte cruzada, el 90 y pico de personas en las encuestas dice bien tomada la decisión del presidente de decirle que le vaya bien, gracias, muerte cruzada a la Asamblea. Claro, él tendrá un poco más de vida, desde luego, pero esa decisión va relacionada, o esa cifra del 90% va relacionada al desempeño de la Asamblea anterior, a qué le dieron prioridad. ¿Cuál viene a ser su lectura? Son algunos puntos. Desafortunadamente ha pasado que la disolución de la Asamblea es una puerta de escape. La ciudadanía está no extrañando la legislatura. Eso es un poco peligroso en una democracia porque necesitamos contrapesos. Y la disolución a la Asamblea frente a que la ciudadanía no le extrañe sí se debe en gran medida a una desconexión que hubo de la legislatura de su agenda parlamentaria con la agenda ciudadana. Si nosotros revisamos la agenda parlamentaria, afortunadamente se puede revisar. Sucede que en este periodo legislativo específico la ley estableció que se crea una agenda parlamentaria anual, obligatoriamente. Ya no es a voluntad del presidente o presidenta de la Asamblea Nacional el decir voy a aprobar estas leyes. Hay una agenda, un plan de trabajo. La primera agenda, la de Guadalupe Llori, denominada Minga por el Ecuador. Esa se cumplió en un 40%, nos quedaron debiendo 60%. Luego Virgilio Saquicela aprobó la agenda del diálogo a los hechos. Esa se aprobó en un 70%, nos quedaron debiendo 30%. Si sumamos las dos, nos quedaron debiendo más o menos un 70% de las leyes. Y eso hace que no exista una conexión con la agenda ciudadana. Por ejemplo, leyes que quedaron pendientes. El Código de la Salud, que pudo haber sido enviado directamente al registro oficial tras el veto de Lenín Moreno. No tenemos Código de la Niñez y Adolescencia, no tenemos una ley de gestión de riesgos, estamos frente a una amenaza inminente que es el volcán Cotopaxi. No tenemos leyes, por ejemplo, para la prevención de la corrupción, la regulación de conflictos de interés. No tenemos ley de minería, frente a lo que pasa en el Oriente, a lo que pasa en Zaruma. Entonces, la conclusión es que si la Asamblea Nacional no conectó con la necesidad urgente de la ciudadanía, pues difícilmente la gente lo va a extrañar, ¿no? Desde luego, pero ahora nadie quita que esta nueva Asamblea pueda ser una reedición, la que se elige en las próximas elecciones, caiga de nuevo en los mismos pecados, lo pongo de esa manera, Roger, de la anterior, porque también hay una frase que dice: mira, no te preocupes porque la asamblea que viene va a ser peor. El único aliciente que tienen los legisladores. Bueno, posiblemente no sea una asamblea igual, en el sentido de que las mismas caras quizá no lleguen, por varias razones. Entre ellas porque recordemos que las organizaciones políticas hicieron un gran esfuerzo por poner cuadros en los gobiernos locales. Por ejemplo, el caso más emblemático es Pavel Muñoz. Pensemos en que Pavel Muñoz ya no estará compitiendo para la Asamblea Nacional en el sur de Quito y quizá tendrán que buscar otro cuadro. Quizá hoy en día son muy relevantes los asambleístas suplentes, quienes actuaban en la Asamblea Nacional en determinadas sesiones y tienen un know-how al respecto de lo que se debe hacer en la legislatura. Quizá ellos sean los nuevos cuadros, nuevas caras, en primer lugar. En segundo lugar, vemos que hay una actitud, yo diría que es lo mínimo que pueden hacer las organizaciones políticas, de ya no respaldar esas candidaturas que estuvieron en entredicho. Recordemos a Rosa Cerda, por ejemplo, en Pachacútica, Rafael Lucero, y Pachacútica ha dicho, ya no los vamos a respaldar. UNES, entiendo que está en un proceso, bueno, ahora la Revolución Ciudadana, porque ya no irían en alianza, la Revolución Ciudadana está revisando también sus cuadros, y quizá no se lancen los mismos, quizá haya caras del pasado, caras de otros periodos legislativos que todavía tienen chance de reelegirse. Entonces, todas estas características nos hacen pensar que vamos a ver posiblemente caras nuevas en la papeleta. En la papeleta también habrá legisladores que quieren intentar de nuevo, muy buenos, como Ramiro Narváez, por ejemplo, que lo va a intentar de nuevo y que tuvo una producción legislativa importante en la Asamblea Nacional. Pero más allá de eso, yo quisiera hacer un llamado de atención a la ciudadanía a un voto informado. Si nos presentan ingentes cantidades de legisladores, creo que candidatos en el Ecuador es lo que más hay. Parece ser a veces que se busca incluso un empleo a través de la política, a través de una oportunidad en la Asamblea Nacional.
y que los ciudadanos comencemos a revisar información que existe afortunadamente al respecto de los perfiles de los candidatos. Una interrupción, Roger. En este ámbito, si tú eliges legisladores, mucho manda quien esté encabezando la lista por las condiciones impuestas electoralmente. Por supuesto, nosotros ya no elegimos a la persona, sino elegimos a la lista. Es lo que solemos decir, que el método de Webster nos hace elegir a cualquier persona, no se revisa el perfil. Ahora, pero es importante que nosotros aprendamos a diferenciar y escojamos lo mejor que podría haber en una lista, ¿no? Entonces marcamos la lista, pero quizá hay cuadros relevantes, los primeros que están en la papeleta, que podrían llegar a la Asamblea Nacional. Claro, porque es una elección cerrada. Es una elección cerrada y pues desafortunadamente marcamos una lista y elegimos en combo, ¿no? Elegimos todos los que vienen en ese paquete. Puede haber pros y contras a esa metodología, sin embargo, está comprobado, y tu visión, Roger, un presidente huérfano legislativamente hablando, también se puede decir que es un secuestrado de organizaciones políticas para poder gobernar. ¿Se da esto o faltó al presidente Lasso, a sus voceros o sus ministros, una mayor dinamismo en diálogos, cabildeos para poder lograr apoyo legislativo, lo cual fue imposible? Efectivamente, y gracias por la pregunta, me permite utilizar datos, porque más allá de las opiniones que podemos expresar, creo que los datos dicen mucho al respecto de lo que pasó frente a la fiscalización que se hizo al presidente de la República. Sucede que el presidente en el decreto de la muerte cruzada dijo más de 10.000 pedidos de información, más de 1.500 pedidos de información se dieron a mi gobierno. Pero si vemos toda la fiscalización global que hizo la Asamblea Nacional, son 10.000 pedidos de información realizados y apenas 1.500 para el Ejecutivo. Es decir, la fiscalización fue diversa, fue a distintas funciones del Estado. Primer dato. Segundo dato, si vemos interpelaciones a través de juicio político. Se presentaron 22 solicitudes de juicio político, 6 de ellas en contra de autoridades del Ejecutivo en este último año. Y 3 autoridades del Ejecutivo fueron llevadas al Pleno y 2 fueron censuradas, Jimena Garzón, Patricio Carrillo, por ejemplo, y el presidente que disolvió la Asamblea antes de que se dé la votación. Entonces, estos dos datos nos permiten ver que quizá la fiscalización de la Asamblea fue fuerte, fue a todas las instituciones del Estado, pero quizá no es sinónimo de obstrucción, porque la Asamblea Nacional existe en este país y en cualquier Estado de Derecho para hacer control parlamentario. Ahora, podemos evaluar si ese control es responsable o no, pues eso es una discusión un poco más extensa. Pero en este ámbito se puede decir que no tener apoyo legislativo te da oportunidad de gobernar. Me refiero a la relación legislativo-ejecutivo, porque también si no tienes un bloque, estás obligado a los designios completamente de la oposición. No tienes un punto medio para salir, ¿no? Claro, y ahí es importante volver a la esencia del Parlamento, que es dialogar, conversar, consensuar. Yo quiero poner un ejemplo muy claro al respecto de que sí era posible consensuar, y pasó con la Ley de Transformación Digital y Audiovisual. Sucede que esta ley se tramitó de una manera muy distinta a las demás leyes. Antes de presentar el proyecto de ley se hicieron mesas de trabajo con las bancadas, con los sectores estratégicos al respecto de este proyecto de ley. Consensuaron, ese proyecto llegó al Consejo de Administración Legislativa consensuado. Luego pasó primero y segundo debate sin ningún problema, se hicieron observaciones de mejora, hubo un espíritu de colegislación. Y luego el Pleno de la Asamblea Nacional lo aprobó por unanimidad, un proyecto de ley del presidente de la República en medio de una pugna de poderes. Entonces, es cierto, el país, el método que se eligió para elegir legisladores te va a generar una asamblea, podemos utilizar un término, diversa o fragmentada, el término que más te guste. Pero si es que tenemos esa realidad, que es muy complicada de cambiar actualmente, es necesario que el Ejecutivo y el Legislativo sepan hacer política, que se sienten a conversar más allá de los números, de los votos. Y el ejemplo que te digo es una muestra clara de que sí es posible. Perfecto, gracias por la descripción. Vuelvo a los personajes ahora, Roger. Al tú ver los debates, posiciones, y ha habido quejas de muchos sectores en el ámbito que dicen, hay legisladores, diputados, eran antes, ahora asambleístas, que la verdad no pueden sostener una idea ni desarrollarla sin tener la polla enfrente, para ponerlo en términos colegiales. Entonces eso hace o dice mucho de la calidad de un legislador para poder
tener un proceso de expresión, planteamiento de su tesis o defensa de su tesis en cualquier marco legal. ¿Cuál viene a ser la calificación, Roger, que tú das en porcentajes de preparación, por ejemplo? Porque claro, tú puedes ser arquitecto, ingeniero, no eres abogado, sin embargo, te preparas para una temática en especial para apoyarla o no, o mantener sustento de lo que puedes defender al interior a través de debate. Esta Asamblea Nacional demostró que no se están ejecutando dos cosas. En primer lugar, capacidades en las organizaciones políticas, procesos de formación. Y en la Asamblea Nacional tampoco, a pesar de que la ley así lo determina. Y las muestras fueron muy claras. Errores en técnica legislativa que generaron inseguridad jurídica en el país. Errores al respecto de, por ejemplo, qué implica reconsiderar una votación. Recordemos que la ley tributaria pasó por un aparente error de ciertos legisladores de no saber cómo se vota una reconsideración de una votación. En primer lugar. En segundo lugar, los ecuatorianos invertimos muchísimo recurso público en los asesores de los legisladores. Cada legislador tiene al menos 4 personas que le ayudan en distintas áreas. Esos asesores, entiendo yo, son preparados, pero aquí viene el problema. Hay muchísima flexibilidad al respecto del staff de los legisladores. Se ha dicho mucho que el staff de los legisladores podría ser no un acompañamiento técnico, sino una cuota política. Si tú vas hoy a la Asamblea Nacional del Ecuador, vas a ver 80 funcionarios de carrera. Son más de 1000 los funcionarios que trabajaron en esta Asamblea Nacional. Es decir, muy pocos funcionarios están ahí para apoyar técnicamente. Los demás podrían estar ahí como cuota política, ¿no? ¿Y cuál es el problema de fondo acá? Sucede que antes de la disolución de la Asamblea Nacional, el Consejo de Administración Legislativa aprobó un nuevo reglamento para la selección del personal. ¿Qué dice este reglamento? Antes se pedía 2 cosas para los asesores. 2 cosas concurrentes. La primera, título relacionado al respecto de la asesoría parlamentaria y experiencia. Ahora ese reglamento se cambió y se pide o lo uno o lo otro. Está bien hasta ahí, digamos. Si alguien tiene experiencia, no ha logrado estudiar, digamos, y sabe, puede hacerlo. Pero la experiencia se amplió a tal punto que, por ejemplo, un dirigente deportivo que conozca de gremios puede ser asesor parlamentario. Y yo te pregunto, ¿qué calidad de leyes, con todo el respeto que se merece el gremio, qué calidad de leyes y de asesoría se puede dar a un legislador desde un punto de vista muy cerrado, muy estrecho, como lo es del deporte? Bonito, por cierto, pero estamos hablando de que la conformación administrativa y de asesoría de la Asamblea tiene problemas definitivamente, y es un reto de esta legislatura nueva lograr fortalecer la carrera legislativa. Si no, vamos a tener debates como los que ya hemos mencionado. ¿Tú crees, Roger, en eso que tú mencionas, que debería ser algo mixto? Es decir, tener asesores de carrera legislativa que trabajan para eso. No sé, tú me dices son 3, 4 asesores a veces por cada uno de los asambleístas. No sé, 2 que ya sepan todo el movimiento, sepan todas las instancias jurídicas que debe recorrer una ley, y 2 que podrían ser cuota política, que eso no lo van a eliminar jamás. Entonces tú necesitas, denme ustedes todo el ámbito jurídico, ustedes son expertos, trabajan aquí, son de carrera, perfecto. Ahora sí voy con mis otros 2 que son de confianza mía, a ver qué decido, ¿no? Puede ser una opción. Efectivamente, y no es algo traído de los cabellos, porque sucede en el Parlamento argentino, en el Parlamento chileno, en el Parlamento de Costa Rica, que es uno de los más fuertes en materia institucional. Se hace carrera legislativa. Tú como legislador vas ya a una curul que tiene un staff técnico que te asesora al respecto de técnica legislativa, procedimiento parlamentario, de técnica de fiscalización. Es posible. Pero más allá de todo esto que estamos mencionando, el problema de la cuota política es relevante. ¿Por qué? Y yo no lo digo, lo han dicho varios legisladores, incluso en medios de comunicación. Se ofrecen cargos, puestos a cambios de votos. Se ofrecen cargos públicos dentro de la propia legislatura, es decir, ni siquiera las coordinaciones. Por ejemplo, yo te digo, la coordinación de participación ciudadana de la Asamblea debería ser de alguien de carrera, pero va a venir otra legislatura y va a poner un coordinador de participación ciudadana.
va a poner un coordinador de la unidad de técnica legislativa. O sea, no solo son los asesores, es la propia Asamblea Nacional que tiene problemas en esta materia. Y con esto termino el tema. Que haya cuota política de los legisladores, per se no es malo, como tú lo dices, no lo van a eliminar. Pero lleguemos hasta ahí, no incurramos, por ejemplo, en diezmos. Hay muchísimos casos denunciados en diezmos que ni siquiera se le pide al asesor que me ayude en el trabajo legislativo, sino que se le dice, ok, cobra $400, estoy inventándome la cifra, un asesor gana entre $1,500, $2,000 y $3,000, y a mí me das el resto. Y tú solo vas y firmas la asistencia y ya. Y la asesoría nunca se cumple. Claro. Entonces, son necesarios controles, cambios y regulaciones que se deban hacer en esta materia, ¿no? Y en ese ámbito, bueno, yo me quedaba pensando porque en las coberturas legislativas que en determinado momento tocaba efectuarlas, realizarlas en el Parlamento, se notaba, por ejemplo, a lo que elegían un presidente de la Asamblea, había al lado a alguien que ya era, lo voy a poner en términos comunes, era un cuco en todo esto. Entonces, se veía que le decía, presidente, mande a votar, haga esto, haga lo otro, a lo que empezaban, ¿no? Es decir, él sabía el oficio. Exactamente. Y ahí vamos a otro punto. En Ecuador se limitó la carrera parlamentaria, que es otro tema totalmente distinto. En otros países los legisladores pueden reelegirse indefinidamente. Los mejores. Ahí hay un mix. Hay una responsabilidad del legislador que quiera hacer carrera parlamentaria. Y vamos al punto de, ¿la política debería ser una carrera? Posiblemente sí, porque tendríamos profesionales que se dedican a gestionar y administrar lo público. La Asamblea Nacional también es una administración de lo público, de las leyes, de la fiscalización. Pero actualmente estamos limitados y estamos frente a una renovación constante de caras. Por ejemplo, hay legisladores que ya no se pueden reelegir, ¿no? Que ya no pueden optar por una reelección y que son muy buenos, pero que ya agotaron su tiempo. Y tenemos esta renovación que es importante, intergeneracional, pero que quizá nos está limitando y nos está haciendo falta, pues, de experiencia, ¿no? Creo que esta Asamblea Nacional no tenía la experiencia suficiente como para ponerse a la altura de los hechos al respecto de lo que pasó en el país. Ahí mencionas algo que creo que todos en nuestra vida en distintos ámbitos tenemos mentores. O alguien, tú dices, yo admiro a esta persona por cómo hizo, cómo desarrolló, y tú tomas hábitos que te parecen importantes de esa persona. No digo que los copies, sino que es, mira, me gusta esta parte y voy a intentar, me parece que esta puede ser algo acertado para desarrollarme profesionalmente o en el ámbito que uno considere necesario. Eso que tú mencionas, Roger, había legisladores, claro, discurso, posición, oratoria, didáctica en la exposición de todos sus criterios, que quizás se fueron, lo pongo de otra manera, se fueron los mejores profesores de la universidad, nos tocaron nuevos, y ahorita en esta coyuntura no aprendimos mucho de esos. Eso pasó en la Asamblea Nacional. Si tú te fijas en los debates, y es muy interesante revisar y estar viendo el debate parlamentario, no hay un consenso dentro de las propias bancadas para decir quién habla al respecto de determinado tema. Tenemos una suerte de que todos los legisladores buscan ser protagonistas. Todos piden la palabra. Si es que una sesión puede durar 2 o 3 días y 100 pedidos de palabra, lo hacen. Y sucede que todo es reiterativo. El legislador ponente de una norma, por ejemplo, ya dice cuál es de la posición política de la bancada, cuál es la técnica, qué es lo que cambia, qué es lo que mejora, qué es lo que empeora. Y luego va otro legislador y comienza a desfigurarse el debate, ¿no? Ya viene el ataque al otro, ya viene la pelea. Luego ya no se comienza a hablar con datos, y aquí voy a permitirme utilizar un dato también que trabajamos en el Observatorio Legislativo, que es el fact-checking del discurso público parlamentario. Más del 60, o más del 70%, del debate parlamentario basado en datos, es decir, un legislador diciendo el 30% de la niñez y adolescencia está desnutrida, por ponerte un caso. El 70% de ese debate basado en datos es impreciso o es falso. Nosotros hicimos un informe al respecto de los debates y la utilización de los datos de los legisladores y sucede que ni siquiera revisan las cifras oficiales. Yo no sé si los asesores le pasan mal el dato, el legislador se olvidó el dato y dice cualquier cosa. Y lo peligroso de eso es que las normas se construyen con datos falsos, con datos imprecisos.
La norma se construye así porque generas una posición políticamente política. les conviene inflar o bajar esos datos para la posición que estén defendiendo, pero claro, ¿quién controla si son verdaderos, ¿no? Y ahí es importante el rol del ciudadano en averiguar, darse 2 minutos para ver en el internet si lo que está diciendo mi legislador es verdad o es mentira. Y lo peor es que lo dicen con tanta seguridad que uno dice, bueno, parece ser cierto, ¿no? Uh-huh. Y esa lógica de cultura política, de no revisar, de no ir a la fuente, pasa en todos lados. Pasa en las elecciones, pasa en el Parlamento. El propio presidente de la República a veces da datos imprecisos, descontextualizados y desactualizados. Y es la cultura política del Ecuador. Se me viene a la memoria lo que estamos en pandemia, pues reuniones virtuales, y se le fue la computadora, creo que a una legisladora, se me va el nombre, y se quedó en silencio total. Es decir, ya se me fue todo, pero yo sé la idea general de lo que estoy defendiendo, de lo que quiero argumentar, pero fue un silencio eterno. Y eso pasa en comisiones también. Los argumentos que se debaten en las comisiones, pues a veces son muy pobres. A veces incluso, como tú bien mencionas, si no está escrito el texto como recordemos al presidente Moreno también, no hay el texto. Me quitaron el prompter. Pues. Eso pasa en la Asamblea Nacional. Y eso sucede, yo creo que, y es importante mencionarlo, porque no hay una recepción y un procesamiento de la necesidad ciudadana. Es distinto el legislador que va a territorio y aprende y dice, este es el problema. Por aquí no hay escuelas, por aquí hace falta una política pública, por aquí hace falta más inversión en educación. Entiende, se apropia. Y eso lo traslada a la Asamblea Nacional. Trae al ciudadano de territorio, trae al académico, trae a la sociedad civil. Se construye un debate mucho más consolidado, más rico. Inteligencia colectiva. Es lo que nosotros siempre abogamos. Las comisiones de la Asamblea Nacional siempre deben estar nutridas por expertos en las materias que se tramitan. Tú bien has señalado, los legisladores no son expertos en muchas cosas. Ellos son políticos, tratan de posicionar una idea o una posición. Pero para eso está la ciudadanía también, para ayudar. Hay un sentido de autosuficiencia del político, y no es verdad. El político debe lograr aglutinar sectores de apoyo, de inteligencia colectiva y demás, de academia, de sociedad civil. Uh-huh. Pero eso difícilmente ocurre en la Asamblea Nacional, ¿no? Esperemos a ver qué pasa. Algo para cerrar esta entrevista, por favor, Roger. Bueno, reiterar el pedido a la ciudadanía de informarse al respecto de los candidatos. Nosotros como Observatorio Legislativo tenemos una página web donde pueden revisar las cifras, pueden ver cuánto hizo o qué no hizo su legislador. Tenemos una web de radiografía política en donde puedes ver... ¿Cuál es la dirección? www.observatoriolegislativo.es y radiografiapolitica.org. Ahí puedes ver cuál ha sido la trayectoria desde que entraron a la función pública y pues sacar sus propias conclusiones. Perfecto, palabras de Roger Celi, coordinador Observatorio Legislativo. Gracias, Roger, por brindarnos esa visión, esa lectura y ese diagnóstico de quiénes fueron asambleístas, quiénes podrían optar por algo, pero lo importante que la ciudadanía puede escoger, ver y mostrar, ¿no?, qué trabajo hizo cada uno de ellos. Roger Celi, que ha participado aquí en Noticias 360 por Única 94.5. Un lindo día.